Flor del Carmelo, estrella del mar, ruega por nosotros que acudimos a ti. Con esta ejaculatoria empezamos este programa de la Virgen del Carmen. Estamos en el templo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Navojoa, y queremos compartir con ustedes esta reflexión que nos va a hacer ponernos a los pies de la Santísima Virgen y de su Hijo Jesucristo. El primer punto es preguntarnos, ¿qué es el Monte Carmelo en la Sagrada Escritura? ¿De dónde surge la devoción de la Virgen del Carmen? Y tercero, la fuerza espiritual que tiene la comunidad carmelita en la Iglesia Católica, para poder llegar al origen de cómo surgen nuestras comunidades parroquiales, como la Parroquia del Carmen en Navojoa, y la devoción que tenemos a la Santísima Virgen. Así que juntos vamos a iniciar esta reflexión diciendo la ejaculatoria a la Virgen del Carmen. Flor del Carmelo, estrella del mar, ruega por nosotros que acudimos a ti. Comenzamos. Al iniciar este tema, Padre, quisiéramos saber cuál fue la importancia que le daba el pueblo de Israel al Monte Carmelo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Es muy importante reconocer que el Monte Carmelo está ubicado en el territorio de Israel. Hasta el día de hoy se encuentra la ciudad de Jafra a un lado y en la parte alta de una cordillera frente al mar Mediterráneo se encuentra el Monte Carmelo. En la Sagrada Escritura se habla porque el término Carmel, si vamos al origen del término hebreo, sería el Carmel. Y el significa Dios. De ahí viene la palabra Elohim, que significa Dios Altísimo. Y Carmel significa retoño, jardín, paraíso, todo el sentido que viene siendo como el lugar agradable de la presencia de Dios. Así que si juntamos el término el Carmel, sería el jardín de Dios. La Sagrada Escritura nos va a hacer referencia al profeta Elías. Con el profeta Elías se habla que Elías sube el Monte Carmelo, que coloca 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, que hace un fuego que Dios hace posible que se encienda. Todos estos elementos que la Sagrada Escritura tiene se realizan en el Monte Carmelo. Así lo conocemos nosotros hoy. La vista que tiene el Monte Carmelo es maravilloso porque es una montaña alta. Desde la cueva donde vivió el profeta Elías, estas experiencias trascendentales de Dios, se puede contemplar en el fondo el mar Mediterráneo. De tal manera que es un lugar donde los profetas acostumbraban ir para poder entrar en oración, en meditación, en relajación, en contacto con Dios. Y esto lo vivió Israel por muchos siglos. Estamos hablando de antes de Cristo. De manera que el mismo profeta buscaba el Monte Carmelo para tener su encuentro con Dios. La Sagrada Escritura va a hacer referencia a Elías, que es llevado a la presencia de Dios. Y de ahí entonces el pueblo judío le tiene un lugar especial, una mención especial al Monte Carmelo. Herencia que va a tomar después el cristianismo. De tal manera de que es el lugar especial, trascendental de encuentro con Dios. Y si tú estás en la cueva de Elías, que actualmente es un templo, el templo de la Stella Maris, de la Virgen Estrella del Mar, o la Virgen del Carmelo, ahí vamos a encontrar nosotros todavía la cueva donde Elías tenía este encuentro con Dios, lugar al cual van muchos peregrinos para también encontrarse con Dios. Y entonces el Monte Carmelo es un punto de espiritualidad, es un lugar de oración, es un lugar de escucha de la palabra divina, como lo hacía Elías. Es el lugar para llegar como peregrino, poder subir el Monte Carmelo y llegar a los pies de la Virgen.
Y todo esto que vivió Israel antes del cristianismo, ahora ha tenido una difusión enorme, porque es la casa de la Virgen, Estela del Mar o Estrella del Mar, que bendice a su pueblo y desde donde su Hijo Jesucristo bendice a la humanidad. Por eso es tan importante entender el origen del nombre del Carmelo, del lugar donde está ubicado, la geografía y de las referencias bíblicas que nos van a hacer alusión al Monte Carmelo. Para nosotros los cristianos es muy importante saber que es un lugar desde el tiempo de los profetas y que la Biblia nos lo menciona para que nosotros tengamos también esa búsqueda de Dios, como lo hicieron los profetas en Israel. Y bueno, Padre, siguiendo con este tema, ¿de dónde surge la devoción a la Virgen del Carmen? ¿Por qué esta devoción? La devoción se da a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos que el cristianismo tuvo una especial devoción a la Santísima Virgen, por ser la Madre de Jesucristo, la maestra y discípula del cristianismo, por estar presente en Pentecostés, en el templo de Jerusalén, por ella acompañar a los apóstoles. Sabemos que vivió con San Juan. La tradición cristiana nos lleva a descubrir Éfeso como el lugar de la casa de la Virgen. Y entonces a lo largo de todo el cristianismo, los primeros discípulos llevaban el mensaje de Dios y de su Madre Santísima. Pero ya para el siglo III, el siglo IV, que es el concilio de Éfeso, donde se va a definir como dogma que María es Madre de Dios y Madre nuestra, la Theotokos, como se va a decir en griego. Entonces ahí empieza una gran devoción a buscar los lugares de encuentro con Dios. Y los primeros religiosos iban a los lugares solitarios. El Monte Carmelo era un lugar especial, lo decíamos, era frente al mar, en la colina, en el lugar mismo que el profeta Elías vivió. Y ahí empezaban a llegar un grupo de religiosos, hombres anacoretas que vivían de la oración, que se retiraban del mundo, que vivían en la penitencia. Y entonces ahí fue dándose esa devoción a María Santísima. No tenía nada extraordinario el Monte Carmelo, hasta que en 1251 San Simón Stock, un religioso que venía de la parte norte de Europa, que había renunciado al mundo y se había entregado a la consagración de Dios en el Monte Carmelo, junto con otros hombres de fe, tuvieron la amenaza del Imperio Otomano, que venían destruyendo todos los pueblos, y entonces él tiene una revelación especial, y es la Virgen, Stella Maris, como le van a llamar después, la Estrella del Mar, que cargaba en sus manos a su hijo. Y entonces la Virgen les protege e intercede por aquel pueblo, de manera que quedan salvos. Y de ahí viene esa gran devoción a portar el escapulario que ella traía, a que todo el que llevara el escapulario se sintiera protegido por la Virgen. Y ahí viene una gran devoción. Recordemos que está el Monte Carmelo y en la parte de abajo está Jafra, y es la ciudad de pescadores, está a la orilla del mar. Y entonces los pescadores tienen una devoción especial cada vez que salen al mar, que se encuentran tormentas, que se encuentran con los desafíos propios de su trabajo, e invocaban a la Virgen Stella Maris, es decir, la Virgen del Monte Carmelo. Y ahí empieza una gran devoción, de manera que vienen los peregrinos que vienen desde Europa, estamos hablando del 1251, 1200, 1300, 1400, de la Edad Media, donde la gente hacía grandes peregrinaciones. Los europeos agarraban el camino de la Vía Apia, que venía haciendo el camino hacia Jerusalén, y descendían precisamente en esos puertos, en el puerto de Jafra, y ahí caminaban al Monte Carmelo, hacían su devoción a la Virgen, y de ahí seguían a Nazaret, que está cercano a Jafra, y de ahí bajaban al río Jordán, recordando el bautismo del Señor, y después llegaban hasta Jerusalén para poder entrar al templo del Antiguo Testamento, que ahora se convertía en lugar de islámicos, de católicos y de judíos. Y entonces viene esta gran devoción a la Virgen. Regresaban los cristianos peregrinos a Europa con la gran devoción a la Virgen del Carmen. Ellos se unían a la protección que brindaba la Virgen, llegaban con sus escapularios después de haber vivido esa experiencia en el Monte Carmelo. Y es así como surge una gran espiritualidad en toda Europa en los siglos XIV, XV, XVI,
que van a enriquecer tanto y van a reformar espiritualmente la Iglesia Católica en esos tiempos tan difíciles de la historia de la Iglesia. Por eso la devoción va a surgir de aquí, de San Simón Stock y de todas las revelaciones que él va a tener de la Virgen del Carmen. Ahora para nosotros eso es un gran tesoro y podemos descubrir la gran devoción que el pueblo cristiano tiene a la Madre de Dios. Por eso nos ponemos siempre bajo su amparo, bajo su protección. Padre, continuando con el tema, ¿cómo podríamos nosotros profundizar a la espiritualidad del Monte Carmelo? Al hablar nosotros de que en el Monte Carmelo, en Israel, hubo una comunidad de siervos, porque así se llamó primero, los siervos de la Virgen Estrella del Mar, esta comunidad se fue extendiendo por muchos peregrinos que venían de Europa, otros del mismo Medio Oriente, y entonces empezaron a formar comunidades religiosas. La comunidad religiosa, lo tenemos que subrayar ahora, es una gran riqueza en la iglesia, porque ellos nos explican en su propio testimonio de vida lo que es la prefiguración de la vida eterna. Mueren a las riquezas del mundo porque toman un voto de pobreza, mueren a las pasiones del mundo porque toman un voto de castidad y mueren incluso a las libertades del mundo porque hacen un voto de obediencia. Entonces, las comunidades religiosas, los anacoretas, la misma vida en comunidad que vivía San Benito y todas las demás congregaciones en Europa, empiezan a ser una fuerza espiritual en el Monte Carmelo. Y entonces de ahí surge la congregación de las carmelitas o los carmelitas, es decir, la rama femenina, la rama varonil, que van a tomar como estilo de vida los pasos de la Santísima Virgen. Pobreza, castidad y obediencia. Y vivían en la contemplación. Ellos trabajaban, como lo pone en la vida religiosa, las distintas horas del día se distribuían en 3 grandes bloques. Primero era el trabajo, luego la oración y luego el descanso. De tal manera que cada etapa de la vida era consagrada a Dios. Y esto empezó a tener un gran auge espiritual, de manera que en cada ciudad de Europa casi había una casa de carmelitas. Carmelitas descalzos, carmelitas contemplativas, carmelitas hombres, sacerdotes, misioneros, de manera que empezó a extenderse esto con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque la espiritualidad del Monte Carmelo está centrada en Jesucristo. Lo interesante de la Virgen del Carmen es que ella nos presenta a su Hijo. Son las palabras que le dice a San Simón Stock: es mi Hijo que lo presento a ustedes. Es Jesús el que hace el milagro, es Jesús el que nos libra del mal, es Jesús el que nos protege, así como en el Monte Carmelo se tiene la devoción al escapulario. Y aquí tenemos que tener mucha atención, porque el escapulario es el signo de que nosotros nos revestimos de Cristo. No debemos ver el escapulario como punto de superstición, porque eso no es cristiano. Yo me pongo el escapulario para que me proteja, porque es Jesús el que me protege, el que me reviste con la fe, la esperanza, la caridad. Y entonces de ahí viene esta gran devoción. En Europa muchas comunidades iban creciendo y peregrinaban de comunidad a comunidad. Hasta el día de hoy muchas de esas comunidades lo hacen, sobre todo los lugares que son puertos. El Mediterráneo está lleno de un litoral maravilloso y de bastantes islas. Y en las diferentes islas la gente sacaba en procesión a la Virgen del Carmen en sus barcos. Hasta el día de hoy la sacan en procesión, la pasean por el mar, porque ella es la estrella del mar, Stella Maris. Y entonces la devoción de la Virgen empezó a extenderse por toda Europa y por el mundo entero. Las comunidades carmelitas empezaron a ser centro de vida espiritual, centro de vida conventual, centro de vida consagrada. Fueron puntos de promoción vocacional para muchos misioneros en el mundo. Muchos hombres y mujeres doctos, como Santa Teresa de Jesús, que fue carmelita, nos enseñaron tantas experiencias. Santa Teresa de Jesús, o como la conocemos como Santa Teresa de Ávila, de España, ella fundó muchas congregaciones, incluso hizo reformas a la misma congregación del Carmelo, y eran las carmelitas descalzas, que implicaba una vida radical de pobreza, de obediencia y de sencillez. Y vamos a encontrar entonces casas en Ávila, en Sevilla, en Madrid, en toda Europa.
y en todas partes. De tal manera que hacer referencia a la devoción cristiana y a la devoción de la Virgen del Carmen nos hace pensar en la cantidad de hombres y mujeres que han seguido los pasos de Jesucristo con la espiritualidad del Monte Carmelo. Santa Teresa de Jesús hoy es reconocida como doctora y maestra de la Iglesia. Nos ha dejado legados tan hermosos como Las 7 Moradas, Camino a la Perfección, que son libros que ella escribió, de manera que hasta el día de hoy podemos profundizar en la espiritualidad del Monte Carmelo. Después, con el paso del tiempo, vamos a encontrar también a Santa Teresita del Niño Jesús, que también fue carmelita y es patrona de las misiones. Fíjense qué interesante este dato. Ella, sin salir de su convento, llegó a ser reconocida por la Iglesia como patrona universal de las misiones. ¿Por qué? Porque su vida dentro de un convento en la espiritualidad del Monte Carmelo lo consagró a las misiones. De manera que nosotros podemos ser misioneros desde nuestra propia espiritualidad personal, desde nuestra vida de familia, desde nuestro lugar de trabajo, como fue la devoción que tuvo Santa Teresita al consagrar su vida por las misiones. De tal manera que la espiritualidad del Monte Carmelo nos abre el horizonte para poder descubrir las riquezas de Dios en el mundo. Y eso mismo lo podemos decir ahora de grandes maestros carmelitas que tienen sus universidades en el mundo y que nos van dando las pautas para poder llegar a Jesús a través de María. Para continuar, Padre, ¿cómo es que llega la devoción a nuestra tierra, a nuestra diócesis? Sabemos que aquí hay bastantes capillas en honor a Nuestra Señora del Carmen, pero ¿cómo es que llega esta fe aquí? Tenemos que reconocer la fe de los misioneros. Los misioneros van trayendo la riqueza de la espiritualidad. Sabemos que en México llegan primero los franciscanos, los agustinos, los dominicos y también los jesuitas. Y posteriormente llegan los carmelitas. La devoción de la Virgen del Carmen llega precisamente porque surge de la misma fe del pueblo. El pueblo que cree en Dios y que profesa la fe en Santísima Virgen María. Ahora, ¿cómo podemos descubrirlo en la diócesis? Nuestra diócesis de Ciudad Obregón pues surge en 1960. Si nosotros hacemos referencia a los templos más antiguos de la Virgen del Carmen, tendríamos que irnos a Hermosillo. En Hermosillo está el Templo del Carmen, que es uno de los templos más antiguos posiblemente en Sonora. Y después descubrimos en Ciudad Obregón que hay una gran devoción en el puerto de Guaymas. ¿Por qué? Porque en Guaymas los pescadores de manera especial tenían esta devoción año tras año, en los días de la Virgen, sacar a la Virgen en barco, y muchos barcos, así como canoas, pangas, lanchas, iban detrás en honor a la Santísima Virgen para que bendijera a las familias, bendijera el puerto, bendijera la pesca, los protegiera de los ciclones, de las tormentas, y era una gran devoción. Hasta el día de hoy esa imagen de la Virgen del Carmen se encuentra en el altar de San Fernando, en el altar lateral. Está el altar central y a un lado vamos a encontrar la imagen de la Virgen del Carmen. También encontramos una capilla que es la capilla de la Virgen del Carmen, que va a estar en la colonia Golondrinas, en Guaymas. Posteriormente, estamos hablando ya de los años 60, llega la devoción aquí, a Navojoa. ¿Cómo? La única iglesia que había en Navojoa, el único templo era el Sagrado Corazón de Jesús, que se había iniciado su construcción para el 1920. Sin embargo, para 1960, ya la misma comunidad pedía que se construyera un templo como segunda comunidad de Navojoa. Y fue así que para posiblemente 1961 se pidió la erección de un templo a San Martín de Porres. La gente que es de esta comunidad, de la comunidad de Las Rosales, de Nogalitos, vamos a recordar los inicios de la construcción del templo a San Martín. Sin embargo, se dejó esa construcción y para el 3 de noviembre, qué importante la fecha porque es el día de San Martín de Porres, 3 de noviembre, pero de 1962, es nombrado párroco de esta comunidad al padre Ramón Alberto Durazo, que fue el iniciador de esta comunidad bajo el patrocinio de la Virgen del Carmen. De tal manera que los navojoenses van a sentir esta devoción fuerte desde el 1962. Y se empezó la construcción, una construcción de un templo que ha llevado a lo largo de muchos años el caminar de la misma comunidad cristiana. Aquí surgieron escuelas, surgieron catequistas, surgieron
procesiones, fiestas a la Virgen, advocaciones especiales a la Virgen del Carmen. Lo mismo vamos a encontrar en otras comunidades como San Ignacio Río Muerto, que también está la parroquia bajo la protección de la Virgen del Carmen. Vamos a encontrar en la sierra, cerca de en la parroquia de Moctezuma, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de Nácori, vamos a encontrar ahí también una devoción a la Virgen. Y vamos a encontrar también devociones así a lo largo del tiempo. En la comunidad de Divisaderos también vamos a ver la devoción de la Virgen del Carmen. Y vamos a encontrar ya posteriormente en Ciudad Obregón la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. De tal manera que esta devoción se ha venido extendiendo a lo largo de la extensión del desarrollo mismo de la diócesis. Cumplimos 60 años como diócesis y en 60 años hemos sentido los favores de la protección de la Santísima Virgen. Lo encontramos también la devoción que tienen los bomberos, los pescadores, los que se ponen a los pies de la Virgen cada año para pedir su protección. Padre, entonces tenemos una fecha de 1964, que es cuando se celebra o se pone aquí la primer piedra o se funda el templo donde actualmente está. Entendemos que el templo de San Martín está aquí muy cerca, pero ¿es aquí cuando ya nace esta comunidad o cómo podemos decir que se fundó? ¿Es esa fecha, ese año? Sí, nosotros tenemos que recurrir a la historia. Decíamos, en 1960 lo más seguro que la comunidad de Sagrado Corazón solicitaba ya una extensión a una comunidad nueva que vendría siendo esta. 3 de noviembre del 62 tenemos el dato histórico del nombramiento del padre Ramón Alberto Durazo en la comunidad de San Martín de Porres. Pero un año después se cambia, como tú bien decías, del lugar donde estaban antiguamente los cimientos de la construcción del templo de San Martín a este local. La misma comunidad se traslada a este lugar. Y es precisamente en 1964 cuando ya se define la comunidad de Nuestra Señora del Carmen. Y eso lo tenemos que dejar bien claro porque gente que esté viendo este programa va a decir, ciertamente desde el 64 nosotros ya tenemos devoción a la Virgen de manera pública y comunitaria. Y también tenemos que reconocer que surge una comunidad que después va a tener una construcción de un templo y donde ya el nombramiento que se da ya es como parroquia de Nuestra Señora del Carmen. De tal manera que esto es como queda con el paso del tiempo. Y aquí vamos a tener varios sacerdotes. Vamos a tener al padre Ramón Alberto Durazo como el primer párroco y lo reconocemos puesto que en los libros de bautismales está la firma de él. Después vamos a tener a otros sacerdotes claretianos que van a venir de una congregación religiosa a atender esta comunidad y están algunos años, sobre todo los años 70, inicio de los 70, y después va a venir el padre Miguel Agustín Durazo, recién ordenado sacerdote, va a estar al frente de esta comunidad. Posteriormente el padre Víctor Quesada como párroco. En ese tiempo van a estar algunos sacerdotes como Ignacio Serratos como vicarios y alguien habla también de otros sacerdotes americanos que estuvieron aquí como misioneros. De aquí se desplazaban a las misiones como fue el caso de los sacerdotes estos americanos. Y posteriormente en los años 80 vamos a tener al padre Mario García, que le toca estar bastante tiempo en esta comunidad y quien va a marcar mucho la extensión del templo, la remodelación del lugar, la formación de la misma comunidad, va a ser el padre Ramón Corona, que va a estar 17 años a lo largo de esta comunidad, dándole fuerza, vigor, espiritualidad, trabajo pastoral, y transformó esta comunidad en una comunidad viva. No que no lo fuera antes, sino que le tocó el tiempo de dar el siguiente paso para caminar junto con la comunidad. Yo considero que la presencia suya, su carisma y su vocación, junto con el haber estado 17 años, hizo posible haber formado una comunidad desde niños, adolescentes, jóvenes, hasta llevarla a una etapa de madurez. Después de que el padre se va a estudiar a México, llega el padre Sergio Hugo Trujillo y acompaña a la comunidad por otros años más, son 5 años. Sí. Y llega el padre Aníbal Lauterio, que va a ser el siguiente párroco, continuando las obras que ya la comunidad traía en camino. Y es así como vamos viendo el itinerario pastoral de esta comunidad del Carmen, que antiguamente, en tiempo del padre Ramón Corona, era muy extensa.
Era una comunidad que abarcaba todos los pueblos mayos de esta parte del río y de la otra. Y ya después, para los años 2005, que la parroquia de Santa Marta empieza a gestarse como comunidad parroquial, se divide el territorio y ya los pueblos del río Mayo hacia el oriente van a ser de la parroquia de Santa Marta. Y ya las comunidades como Guaymitas, Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo, la Loma del Refugio, Capohuiza, Buyacusi, la Comisaría Rosales y Mezquital de Buyacusi van a ser comunidades pertenecientes a la parroquia del Carmen. De tal manera que esta es una comunidad muy viva, tiene una pastoral profética en sus catequistas, una pastoral litúrgica viva, que tenemos renovación de ministerios, tenemos una pastoral social y lo mismo dígase de las pastoral juvenil, familiar, etcétera. De manera presencial, antes de que llegara el coronavirus, y ahora tenemos una pastoral virtual a través de estos programas que hacemos con mucho gusto para nuestra comunidad, que no se limita ya a un territorio que tiene cuadras y calles, sino que ahora se extiende a muchas personas que buscan a la Virgen del Carmen como su patrona, su protectora, porque es nuestra madre y nuestra guía. Bueno, pues es una historia de muchos capítulos, una historia muy larga y muy bonita. Cabe mencionar también, agradecerle a usted que ha llevado nuestra parroquia durante ya 3 años, y pues creo que es la invitación para todos de formar parte de algún grupo, de algún servicio, de algún apostolado. Nuestra parroquia es una parroquia en salida, una parroquia con las puertas abiertas para todos, y los invitamos a conocer nuestra bella comunidad. Y pues gracias, Padre, por esta plática. Esperamos que en estos días de Nuestra Señora del Carmen pues crezca más nuestra devoción. Estamos en la sección Pasando el Dato y el día de hoy tenemos la compañía de nuestra amiga Melissa de Kairos Juvenil, y el dato que les vamos a pasar va a ser un dato que les va a gustar mucho.
El tema es consejos para una mejor oración, ya que orar es importante para nuestras almas, así como es el aire para nuestros cuerpos, ya que por medio de ello nos conectamos con Dios. Así que nosotros venimos a darle unas buenas sugerencias prácticas para una buena oración. Dios, no importa si es de mañana, tarde, noche, Él siempre te va a escuchar. Así que toma tu momento favorito del día y dedícalo a hablar con Él y platicarle sobre tus preocupaciones. Recuerda que la oración es un privilegio que tenemos y hay que dedicarle nuestras mejores energías. Concéntrate. Sabemos que las lecciones son algo inevitable, pero entrénate poco a poco y haz un esfuerzo para poder ignorarlos. Desconéctate y sal de tu rutina diaria y preocupaciones que han albergado en tus pensamientos. No te compliques con tus palabras. Lo que Dios busca con nosotros es crear una relación amistosa. Habla con Él como si hablaras con tu mejor amigo. Sé espontáneo, respetuoso y sincero. Un periodo largo de oración intensa logra ayudarnos poco a poco más a aumentar nuestra capacidad de concentrarnos. Procura que tu oración sea buena y de calidad. Aunque esta sea corta, pero bien dicen por ahí, más vale calidad que cantidad. A muchos de nosotros seguramente nos ha pasado que mientras estamos haciendo oración se nos olvida por qué más pedir y se nos acaba el tema, perdemos el impulso y nuestra comunión con Dios se pierde. Un consejo que yo te puedo dar es que escribas, anotes todo lo que tienes que pedir. Por ejemplo, por las cosas por las que estás agradecido o por personas por las cuales quieres pedir. Bueno, muchísimas gracias Melissa por haber estado en el Pasando el Dato del día de hoy y esperemos que a ustedes les haya gustado. Seguimos con más. Estamos nuevamente en La Voz de la Iglesia, donde hablaremos sobre documentos que le dan vida a nuestra fe. Este día hablaremos sobre Lumen Fidei, que significa la luz de la fe. Esta fue la primera encíclica del Papa Francisco y fue publicada el 5 de julio del 2013. Esta encíclica está dirigida a todos los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos comprometidos. Y como podemos ver en el nombre de esta encíclica, nos habla sobre la fe. Nos dice que en ninguna circunstancia debemos de perder la fe. En ningún problema, en ninguna adversidad que estemos pasando, no hay que perder la fe y siempre hay que tenerla en alto. Y también nos dice que la característica propia de la luz de la fe es iluminar la existencia del hombre. Esto ha sido un poco sobre Lumen Fidei y si a ti te interesaría saber algo más sobre otro documento o otra encíclica, nos lo puedes dejar en los comentarios. Continuamos con más de tu programa favorito. Ahora con nuestros invitados vamos a disfrutar de unas ricas empanadas del sabor casero de Mazante. ¿Les gustaron? Sí, está Sí, buenísimo, claro. Si a ti también se te antojaron, aquí te dejamos la información para que puedas hacer tus pedidos. ¿Qué os gustan más? Claro. Sí. Ahora que estamos en las Coffee News, hablaremos sobre unas noticias de nuestra diócesis, y es que estamos en un proceso pastoral en el que estamos estudiando el documento Aparecida para continuar con nuestro itinerario de fe. Por medio de las redes sociales se están distribuyendo las infografías que dan información al público sobre este evento. Este proceso nos lleva al PGP, que es el Proyecto Global de Pastoral,
que se celebrará del 2031 al 2033, en el que celebramos los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe y los 2000 años de la redención de Cristo. Y en otras noticias, el pasado 10 de julio nuestro obispo Felipe Pozos consagró a nuestra diócesis a Dios ante los pies de la Virgen María en la Basílica de la Ciudad de México. Te invitamos a celebrar las fiestas patronales de nuestra parroquia los próximos 14, 15 y 16 de julio. Si tú quieres asistir, aquí te dejamos más información sobre los horarios y eventos. También pedimos oración por el Papa para que se recupere de su operación que fue en días pasados. Y esto ha sido todo en Las Coffee News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Después de haber escuchado un gran tema sobre la Virgen del Carmen, ahora vamos a descifrar una palabra con el Padre David que será Theotokos. La Theotokos viene siendo una expresión griega que se usó mucho en el concilio de Éfeso. Ustedes y yo debemos saber que los concilios son los lugares donde se reúnen todos los obispos de una región o del mundo entero para definir algún dogma de la iglesia, para definir una presencia doctrinal de la iglesia. Y en ese concilio de Éfeso, fíjense qué importante la ciudad, es Éfeso, donde la Virgen Santísima, la tradición cristiana nos enseña que vivió junto con San Juan. Por ese motivo ahí es donde se define en ese concilio que María es Madre de Dios. Y esa es la expresión Theotokos. Theotokos significa Madre de Dios. Porque antiguamente le llevó al cristianismo 4 siglos poder definir quién era María. Si era solamente una madre natural de Jesús que era hijo de Dios, o si María también era la madre de Jesús de Nazaret y de Dios, como si Jesús tuviera 2 dimensiones, la humana y la divina, separadas por sí. Sin embargo, el concilio de Éfeso nos enseña que Jesús es hombre y Dios verdadero. Esto lo va a definir el concilio de Calcedonia unos años después, pero ya el concilio de Éfeso nos lo adelantó al afirmar que María es Madre de Dios, que es virgen antes, en y después del parto, de tal manera que la maternidad de María no hace perder su virginidad. Cuando rezamos el Santo Rosario y decimos virgen antes, en y después del parto, estamos haciendo una referencia al concilio de Éfeso, y cada vez que reconocemos que María es Madre de Dios, estamos haciendo referencia a este mismo concilio de Éfeso, donde se reconoce a María como Madre de Dios. Ahora vamos a pedir juntos que nuestra fe como cristianos nos lleve a vivir como verdaderos hijos de Dios y de la Virgen María, porque al ser nosotros hijos de María, también somos hermanos de Jesucristo, su Hijo, y eso nos pide que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos para estar a la altura de Jesucristo, el Hijo de la Madre de Dios. Gracias, Padre, por este nuevo significado y seguimos con más. Te invitamos a que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Kairos Oficial. Activar la campanita de notificación y darle like a todos nuestros videos. También puedes encontrar nuestro contenido en Facebook, en Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. Síguenos también en Instagram como Kairos-Navajo. También nos puedes encontrar en Twitter como @el_Kairos. Y si quieres que todos los contenidos lleguen a tu teléfono, mándanos un mensaje a este WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar nuestros programas en podcast en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por seguirnos y los esperamos en el próximo programa de A la Hora del Café. Es una bendición ponernos a los pies de la Virgen del Carmen. Si nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a la Madre de Dios, es porque ella nos brinda la oportunidad de poder llevarnos a su Hijo. Creo que debemos acompañarnos siempre de la Santísima Virgen. El programa de ahora ha sido
precisamente pensado con esa finalidad, que lo podamos conocer, saber de dónde está el origen de nuestra devoción a la Virgen del Carmen, conocer de la riqueza espiritual que tiene nuestra iglesia, que nos podamos unir como familia para sentirnos protegidos por la Virgen del Carmen, que nos va a conducir siempre a su Hijo Jesucristo, y que la devoción que tenemos nosotros se extienda en todos los lugares, en todas las familias, así como lo extienden las distintas comunidades parroquiales de nuestra diócesis. Vamos a pedir a Dios que nos ponga en salida para poder llevar con alegría el mensaje de Jesús y que nos podamos poner bajo la protección de la Virgen del Carmen. En este tiempo tan especial de pandemia, pidámosle a la Virgen que nos aparte de todo mal, que nos libre de todo lo malo. Iniciamos el programa con esta frase y queremos terminarla igual, con la expresión de la Virgen que tenemos nosotros los cristianos. Flor del Carmelo, estrella del mar, ruega por nosotros que acudimos a ti. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Bajo la protección de la Virgen, terminamos nuestro programa. Gracias por estar ahí. Mi protección.